Josefa Morozabal, tengo que saludar en primer lugar a usted, ¿no? Porque ese es un homenaje a su marido, ¿no? Carmen Jesús, su yerno, su nuera, sus nietos, ¿no? Es un homenaje a vuestro padre, a vuestro abuelo. Yo soy aquí simplemente un holograma vicario. Y quería empezar por saludarles y agradecerles vuestra presencia aquí, porque para mí tiene una significación muy fuerte. Bueno, autoridades, queridos amigos y amigas y queridos compañeros, algunos muy queridos compañeros que veo aquí, que hace muchos años que no veía, y que me han hecho el enorme favor de venir, mi querido José Miguel Santamaría, Florencio Domínguez, José Luis Prusén, José María Esteban, Miguel Ángel Liso, en fin, no sé si habéis visto a todos, pero hacía tiempo que no os veía y os agradezco que estéis aquí. Bueno, yo cuando recibí la noticia de este premio, la verdad es que reaccioné casi sin palabras. No pude articular excesivamente un agradecimiento como me merecía, porque el premio, a diferencia de otros, y agradezco a todos, este me llevaba a una época geográfica muy intensa, que eran los años 80 y los años 90. Yo en los años 80 pues era un letrado de la Diputación Foral de Vizcaya que escribía en los periódicos, porque tenía el oficio de abogado, de letrado de la Diputación, pero la pasión del periodismo. Y entonces en el 80 estaba escribiendo ya como seudónimo, como José Javier Uranga, en la Gaceta del Norte. No pasé al correo hasta 1982. Y recuerdo muy bien aquel agosto del 80. Lo recuerdo muy bien porque además estábamos esperando a mi primer hijo. Por lo tanto, me llevó a aquella década muy dura, muy apasionante, en la que efectivamente entonces, pero luego, José Javier Uranga fue un referente de unos valores que además son permanentes y que están vigentes hoy. Primero, su excelencia humanista. No era solo un periodista, era un hombre que se movía en las humanidades y particularmente en la historia, lo que le daba un equipamiento intelectual realmente extraordinario. Militó en el mejor periodismo, que es el periodismo independiente, el periodismo de la verdad, sin importarle las presiones que la sufrió, y tuvo la enorme pericia de manejar durante 28 años, nada menos que un periódico de la categoría y la solera del Diario de Navarra. Y finalmente, el inmenso valor de su palabra, que a la postre le enfrentó a su afortunadamente frustrado asesinato en agosto del 80 a manos de un comando de la organización terrorista ETA. Un episodio muy bien contado en ese libro que he leído y que me ha gustado tanto, biográfico, de Miguel Ángel Díaz del Franco. La vertiginosa velocidad de los tiempos está privando de referencias y de certezas a generaciones, a muchas generaciones para las que el pasado, incluso el reciente, es muy volátil. Han transcurrido 43 años desde el atentado contra José Javier Uranga y 33 desde que dejara la dirección del Diario de Navarra para formar parte de su Consejo de Administración y presidir la fundación, y ya 7 de su fallecimiento. Es justo que este galardón sirva, entre otros objetivos, para mantener viva la memoria de su trayectoria y de su esfuerzo, en definitiva de su ejemplo, porque en su persona convergieron y convergen esas virtudes cívicas que todo gran periodista ha de atesorar si quiere llegar a serlo. En su caso, la formación, insisto, en las ciencias de las humanidades, la capacidad de gestión de equipos y proyectos, los arraigados principios sociales y políticos y las firmes convicciones.
Precisamente por la excelencia de José Javier Uranga y por su fructífero y ejemplar bagaje, la Real Academia de la Historia ha estimado que merece una entrada en su diccionario biográfico digital, porque como reza una de las citas en la web de esa casa de la Real Academia atribuida a Manuel José Quintana, comillas, a los muertos no se les debe otra cosa que la verdad y la justicia. Y es justamente lo que en este acto intentamos, decir la verdad sobre y hacer justicia a la esforzada vida y ejemplar vida y trayectoria de José Javier Uranga. Este galardón con el que me honra la Fundación del Diario de Navarra, que has excedido, Miguel Ángel, a propósito de su 120 aniversario, es un compromiso con lo que representa uno de los directores de periódico más legendarios, anteriores y posteriores a nuestra transición democrática. Fue no solo, aunque sí principalmente, un referente en el periodismo del siglo XX, pero fue más cosas. Fue un bastión avanzado democrático en la defensa de la Navarra foral y de España. Fue un dique contra los ataques a la identidad navarra y a la común de todos los españoles. Fue un defensor de la monarquía parlamentaria y fue una voz que antes y después de la Constitución de 1978 clamó por las libertades civiles y políticas, pagando por ello un alto precio. Y fue un escritor de estilo inconfundible, tanto en sus textos periodísticos, con su seudónimo Gobiarra, como historiador. Es muy difícil no sentirse pequeño ante la altura moral de José Javier Uranga. Así que, con esta distinción, que insisto es excesivamente generosa con mi trayectoria, voy a seguir esforzándome en el ejercicio de esta profesión, que es la más bella del mundo, Inés, aunque ayer discutíamos quién lo había escrito, si Camus o García Márquez, pero lo haya escrito uno o el otro, es como Agamenón o su porqué, lo han dicho la verdad. Es la más bella del mundo, pero que es verdad que atraviesa por un desconcierto sobre su función en las sociedades democráticas. En definitiva, sobre cuál es el propósito del oficio periodístico. En los años 80 del siglo pasado teníamos claro los periodistas, había que pelear por la libertad, por la democracia. En los 90 empezaron a cambiar las cosas porque nos dijeron que teníamos que ser versátiles y por lo tanto multimedia. Teníamos que hacer una pieza para el periódico, un total para la televisión, una intervención en la radio. Empezamos a ser un hombre orquestas. Y ahora, desde el cambio de siglo y con la evolución de la tecnología, la pelea del periodismo es por la fiabilidad, por la veracidad, por la verificación. Hay que recuperar, por lo tanto, las señas de identidad del periodismo, que está acosado por una serie de amenazas. ¿Y cuáles son esas amenazas? Pues no voy a intentar hacer un tratado sobre ellas, pero sí formularlas. Primero, la tecnología, que es aliada, pero que también es hostil, y que algunas veces pretende sustituir el periodismo. En segundo lugar, estamos muy atentos a la inteligencia artificial, porque suplanta a los periodistas. Yo he visto algunas piezas elaboradas con algoritmos de inteligencia artificial que me han puesto los pelos como escarpias. Porque verdaderamente suplanta, la inteligencia artificial puede suplantar a un periodista. Es una amenaza a los intereses de distinto orden que silencian el periodismo o que pretenden hacerlo. Son amenazas al periodismo las intrusiones obscenas de carácter profesional de personas del espectáculo o del entretenimiento que exhiben el falso periodismo en un carné igualmente falso. Y es un peligro extraordinario el populismo político de un signo y del otro, porque lo que más detesta el populismo son los medios de comunicación, porque quieren una falsa democracia, la democracia sin periodistas, sin medios de comunicación. Bueno, voy terminando, porque no puedo dejar de mencionar las vinculaciones familiares que tengo con Navarra, que tengo yo, que tiene mi mujer y por lo tanto mis hijos y mis hermanos.
Aquí estoy yo, mi padre y mis tíos, ya fallecidos. En Guartiaraquí pasé veranos en la casa de mis tíos abuelos y subí con mi padre a San Miguel de Aralar, que era una de las excursiones que más le gustaban. Estaba empeñado en que montase en burro, entrase en el gallinero de su tía, que era mi tía abuela, que fuese a la huerta y aprendiese a manejar la azada, y por eso me trajo hasta 4 veranos continuados a Guartiaraquí. Yo lo pasaba estupendamente, pero las gallinas me daban miedo, y mi tía, una navarra, me decía: no seas falso. Me acuerdo muy bien de esa expresión, porque es muy navarra. En Eguaras ejerció de maestra mi abuela paterna, en los años 1934, 35 y 1936. Y a mí, a mi hermano, uno de mis hermanos, el que guarda un poco la memoria de los documentos de mi padre, y le pregunté por la estancia de nuestros abuelos aquí, y entonces me dijo: te voy a mandar algo que no conocéis los hermanos, y que realmente no conocías. Era un diario de mi abuela, de todos los días lectivos del año 34, del año 35 hasta marzo del 36, en que contaba con una caligrafía perfecta y sin un manchón ni un borrón las enseñanzas que impartía, lo que ocurría en las clases, si los niños tenían sarampión o no, y su enorme preocupación de que algunos no le entendían porque se puso a aprender euskera. En Zirauki conocí de niño, y muy brevemente también, a mi bisabuelo. Y aquí en Pamplona se instaló, y aquí sigue buena parte de la familia de mi mujer, mi cuñado, mi cuñada, los tíos de mi mujer, y por lo tanto tíos de mis 3 hijos. No voy a hablar de mi mujer porque me emociono. Bueno, como ciudadano, como vizcaíno, como vasco, como español, como periodista y como director de un periódico hermano, El Correo, exdirector de un periódico hermano, El Correo Español, El Pueblo Vasco y otros centenarios como este, ABC, mi reconocimiento y mi agradecimiento a esta casa, que sirve desde hace ya muchas décadas a los intereses de Navarra y del conjunto de España. Quisiera hacer una digresión en este punto. El Correo Español, El Pueblo Vasco, justamente este año 23, hace 30 que cambió su mancheta. Hace 30 que inauguró una nueva rotativa, y hace 30 que introdujo el color y nuevas secciones. Debajo de la mancheta, cambió la mancheta, que era un cuadrado, de tono rojo, por una mancheta horizontal, apaisada, simplemente con el nombre del correo. Parece como que se hubiese desaparecido el origen, pero no ha desaparecido. Debajo de la mancheta pone El Correo Español, El Pueblo Vasco, desde 1910. Desde 1910. El Correo tuvo dos enormes directores. Uno, el del Pueblo Vasco, que estuvo exactamente los mismos años al frente del periódico que José Javier Uranga, que fue Juan Cruz Elizondo, del año 10 al año 38, y del año 60 al año 90, Antonio Barrena Ballarín, al que quiero recordar porque era además muy amigo de José Javier Uranga, al que le apreciaba extraordinariamente, y me pareció también muy conmovedor que en su biografía Iriarte Franco haya recogido las declaraciones de Antonio Barrena Ballarín a propósito del atentado que sufrió José Javier Uranga, en las que expresa todo su cariño, todo su afecto por José Javier. Yo siempre le oí hablar con enorme admiración a José Javier Uranga, al que yo conocí en unas jornadas periodísticas que se celebraron en 1986. Quiero hacer también una mención bueno, y le agradezco al director de ABC que haya venido, José Miguel Santamaría, un gran compañero y un gran amigo.
Y quiero hacer una mención a ABC porque también tengo testimonios muy directos de otra persona fallecida, pero también importante para mí y para el mundo periodístico en España, que fue Guillermo Caetena. ABC nació exactamente el mismo año que el Diario de Navarra, 1903. Y yo tuve además la fortuna de ser el director del centenario del periódico en 2003. Y la verdad fue verdaderamente emocionante por una parte y por otra enormemente formativo. Yo creo que aquel año de 2003 aprendí de periodismo del siglo XX como no lo he hecho en ninguna otra ocasión. Curiosamente ahora ABC y el Correo pertenecen al mismo grupo, a Vocento. Pero quería recordarlo porque me parece que hay una vida paralela entre el Diario de Navarra y la ABC y también esa conexión con el Correo. De tal manera que biográficamente este premio significa mucho para mí. Me siento, por lo tanto, doblemente honrado, pues por el premio, que recuerda a José Javier Uranga, y por la entidad que me lo entrega, el Diario de Navarra. Quiero dar las gracias de forma muy particular a los miembros del jurado, a Luis Colina, a Virgilio Sagüés, a Miguel Ángel Riezu, a Inés Artajo, a Charo Sálava, que no está aquí, pero me escribió porque no ha podido estar, y a Fernando Jauregui, compañero querido, que por cierto el día 20 le galardona, le entregan un premio Camilo José Cela, establecido por la Fundación Independiente, reconociendo sus méritos y su compromiso social. Ahí estaremos, Fernando. Termino, voy a procurar estar a la altura de lo que José Javier Uranga significa y exige. Y voy a procurar estar a la altura de lo que el Diario de Navarra significa y exige. Muchas gracias de corazón a todos ustedes.